Participación Ciudadana de Tabasco, a través de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación, les da la más cordial bienvenida a la conferencia magistral Estrategias Psicoemocionales para enfrentar la violencia política contra las mujeres en razón de género. Esta conferencia tiene como objetivo entender y atender la dimensión psicoemocional de la violencia política que es generada hacia las mujeres. Y pues bueno, sin más preámbulo, quiero dar la bienvenida a nuestras autoridades electorales, quienes nos acompañan de manera presencial, al maestro Víctor Humberto Mejía Naranjo, consejero electoral, al consejero Hernán González Salas, consejero electoral y presidente de las comisiones permanentes de denuncias y quejas y de seguimiento de servicio profesional electoral nacional del instituto, que se encuentra de manera presencial en esta sala de sesiones, de igual manera que la licenciada Mariela Pérez Tosque, la licenciada Rochi Petri, y bueno, de igual manera se encuentra que de manera virtual nuestras autoridades, que son las diputadas Carla Garrido, la diputada Ana Isabel Muñoz, la diputada Daraní Lemorroy. De igual manera, contamos con la presencia de la doctora Alicia Villanueva, directora ejecutiva de la Paridad del OPLE de Zacatecas, la licenciada Elizabeth, en representación de la diputada María de Lourdes Morales Pérez. De igual manera, contamos con la presencia del magistrado electoral Riley Mata Villanueva, del Tribunal Electoral de Tabasco, el doctor notario José Antonio Notario Morales. Muchísimas gracias, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Muchísimas gracias, maestro, por estar con nosotros. La licenciada Juliana Cristel Cabrano Guzmán, directora de Atención Ciudadana de Macuspana, quien es también diputada suplente, está igual con nosotros. De igual manera, la directora de organización electoral de este instituto electoral, la maestra Blanca Eni Morales Roa. Muchísimas gracias, maestra. De igual manera, contamos con la presencia del consejero electoral Vladimir Hernández Venegas. Maestro, muchísimas gracias, quien es parte de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación. De igual manera, se encuentra con nosotros la maestra Aide Yolanda Asensio Calcaño, que es encargada de la coordinación contenciosa electoral. Muchas gracias, mi estimada maestra Aide. El licenciado Robert Agner Alvarado de la Cruz, titular del órgano técnico de fiscalización de este instituto electoral. Y contamos con la presencia de la directora Mercy, quien es representación, directora de atención de las mujeres del municipio de Jonuta. Bienvenida, mi estimada. Y también contamos la presencia de la licenciada Edith Magaña, quien es la jurídico de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Muchísimas gracias, maestra Edith Magaña. Y bueno, acto continuo, procederé y si me lo permite el consejero, el maestro Víctor Humberto Mejía Naranjo, dar lectura a su síntesis curricular. Sí, si quieres, Darly, omitimos esa parte para que podamos perfecto. Avanzar y podamos escuchar por más tiempo. Entonces, maestro, le concedo el uso de la voz para las palabras de bienvenida en esta conferencia de nuestras autoridades. Adelante, maestro. Gracias, buen día a todas y a todos. También veo que se encuentran conectadas personas del OPLE de Campeche, la directora ejecutiva de Paridad entre los Géneros del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, Cintia Guadalupe Franco Montalvo, auxiliar adscrita a la Unidad de Género del OPLE de Campeche. Ya saludamos a Abril Ortega, que también está por allá por Campeche, muchas gracias. El titular de la Unidad de Fiscalización, Robert Agner Alvarado, también se encuentra por aquí. No sé si mencionaste a todas las diputadas del Congreso del Estado. Muchísimas gracias. Y bueno, en representación de la consejera presidenta Roselvi Domínguez Arévalo, quien por motivos de agenda con el Instituto Nacional Electoral no le fue posible acompañarnos el día de hoy, pero que les envía un cordial saludo. Quiero comentarles, a manera de preámbulo, que nos encontramos en el marco de los 16 días de activismo contra la violencia de género, que es una campaña internacional que de manera anual inicia el 25 de noviembre, que es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y que finaliza el 10 de diciembre, que es el Día de los Derechos Humanos.
Como apoyo a esta iniciativa de la sociedad civil, la campaña de la ONU, que se llama Únete, hace un llamado para emprender medidas mundiales que ayuden a erradicar la violencia contra las mujeres. El tema mundial de este año para estos 16 días de activismo se llama Pinta el mundo de naranja, pongamos fin a la violencia contra las mujeres ya. Y quiero aprovechar este espacio también para comentarles a los hombres que hoy es el día de acción en el que los hombres convocan a otros hombres a comprometerse y a actuar contra la violencia hacia las mujeres. Entonces yo quisiera preguntarles si estamos compartiendo las labores del hogar en nuestra casa, si estamos compartiendo el cuidado de nuestros hijos, de nuestras hijas, si estamos educando o reeducando a nuestros hijos varones para efectos de estas nuevas masculinidades, si los estamos enseñando a cómo es esta nueva dinámica de los hombres en este contexto de violencia contra las mujeres, si nos estamos preparando, tomando cursos de nuevas masculinidades para saber enfrentar estos nuevos retos que tenemos los hombres y que pues también, además de las mujeres, somos pieza clave para que esta violencia en el mundo se detenga y que, bueno, puedan las mujeres gozar en la misma intensidad de los derechos como nosotros lo hemos venido haciendo. Quiero también darle la bienvenida a nuestra ponente, a Teresa Pérez Vázquez, quien es directora ejecutiva del Centro de Investigaciones para la Equidad Política Pública y Desarrollo, quien nos va a impartir una conferencia, y quiero comentarles que por lo menos de mi parte es la primera vez que voy a escuchar una conferencia de este tema. Se llama Estrategias psicoemocionales para enfrentar la violencia política contra las mujeres en razón de género. También quisiera comentarles que en estos 16 días de activismo, este instituto ha llevado a cabo diversos foros con respecto a experiencias sobre violencia política contra las mujeres en las pasadas elecciones, conferencias de empoderamiento de las mujeres, los retos y obstáculos para la participación política en los próximos procesos electorales, las violencias no visibilizadas de mujeres afromexicanas. Hemos tenido talleres de prevención y mecanismo de atención de la violencia política contra las mujeres y bueno, hoy nos toca el turno de escuchar de manera muy atenta a nuestra invitada especial en una conferencia magistral, a Teresa Pérez Vázquez, y me voy a permitir leer una breve semblanza curricular. La maestra Teresa Pérez Vázquez es socióloga y antropóloga social, investigadora en ciencias sociales, especialista en el ámbito nacional e internacional en las políticas públicas para la igualdad y la erradicación de las violencias contra las mujeres. Ha sido consultora del Banco Interamericano de Desarrollo, el Congreso de la Unión, así como creadora y coordinadora de proyectos internacionales. Constituyó y es directora ejecutiva del Centro de Investigaciones para la Equidad Política Pública y Desarrollo, en el cual coordina la plataforma de incidencia, la violencia política por razón de género y acceso a la justicia. Coordinó el proyecto Igualdad y Justicia, la violencia política de género durante el proceso electoral 2018, en el marco del Fondo de Apoyo a la Observación Electoral, con el apoyo del INE, la FEPADE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ha sido observadora electoral por el INE en varios procesos electorales, integrante del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en México y representó a las organizaciones de la sociedad civil en el Observatorio Local de la Ciudad de México. Ha diseñado y realizado estrategias de intervención y capacitación en el ámbito de los derechos político-electorales de las mujeres, su participación política, el fortalecimiento de liderazgos de diputadas, presidentas municipales, síndicas y concejalas, así como en la prevención y atención de la violencia política por razón de género, entre otros temas. Recientemente elaboró las estrategias psicoemocionales para enfrentar la violencia política contra las mujeres en razón de género, en el marco del Programa Nacional de Impulso a la Participación Política de las Mujeres a través de las organizaciones de la sociedad civil 2019 en alianza con el INE y el PNUD.
Recientemente formó parte del Grupo Asesor de la Sociedad Civil para el Foro Generación Igualdad México-Francia, para la Agenda Nacional e Internacional para la Igualdad. Actualmente, en el contexto de la investigación y en seguimiento al fortalecimiento de la participación política de las mujeres jóvenes, se encuentra diseñando el Laboratorio de Liderazgo para Niñas y Adolescentes en México. Maestra Teresa Pérez Vázquez, tiene usted el uso de la voz hasta por 30 minutos y sea usted bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. ¿Se escucha bien? Ok. Pues muchas gracias. La verdad es que para mí es un gusto estar aquí presente en este espacio. Le doy las gracias por la invitación a la consejera Roselvi y a Daliana, pues con todo el apoyo que nos dio también para este proceso y la invitación también. Y bueno, me da mucho gusto compartir este espacio con consejeras, consejeros. Veo que también está alguna diputada. Mencionaban a alguien del magistrados o magistradas. Entonces, en fin, me da mucho gusto estar en este espacio. Por eso es que agradezco mucho la posibilidad de compartir con ustedes este instrumento, esta experiencia a partir de lo que comentaba el maestro. Ha sido pues la observación electoral, ha sido la investigación y ha sido a través del acompañamiento de casos de violencia política contra las mujeres por razón de género. Entonces, en fin, yo quiero iniciar porque voy a plantearles esta propuesta como muy en términos generales. Para mí es muy importante que ustedes sepan que este instrumento existe, por qué existe y cómo queremos utilizarlo. ¿Vale? Entonces, yo les voy a plantear lo que estamos considerando como parte de este instrumento en términos generales, porque tenemos como una propuesta estratégica para poder implementarlo, ¿no? En fin, si pueden colocar por favor la presentación. Hace un momento el maestro compartía que, bueno, este trabajo lo hicimos en el marco del Programa Nacional de Impulso a la Participación Política de las Mujeres, en el marco del INE, y cuando vieron que este trabajo era innovador, interesante, por el tema que no había sido abordado, pues bueno, en alianza con el INE, PNUD y CIPE, se hizo esta publicación virtual, que se las vamos a enviar, pero que la idea ahorita es empezarla a presentar en algunos espacios. Este trabajo fue creado a partir, les decía yo, de la experiencia desde la observación electoral, la investigación, pero sobre todo, y esto quiero hacer hincapié, sobre todo en el acompañamiento de mujeres que estuvieron o están viviendo violencia política por razón de género, sobre todo en la parte local. En ese sentido, les quiero decir que este material es un material planteado de forma lo más sencilla que pudimos colocar, ¿no? De tal forma que la pudiéramos utilizar en las localidades. Ustedes saben muy bien que el reto que tenemos a nivel global, y creo que también muy en particular en México, es una real incidencia en la parte local, es decir, en la localidad, en el municipio, al interior de las comunidades en cada uno de los estados. Ahí está el gran reto de poder incidir con cambios estratégicos y bien sostenidos a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, por eso es que está planteado de una forma súper sencilla, muy ágil y lo más corta que pudimos encontrar, ¿no? La siguiente, por favor. La siguiente. ¿Cuáles fueron nuestros propósitos al ir creando esto? Bueno, partíamos en las elecciones de 2018, que fue donde hicimos muchas entrevistas a candidatas antes, durante y después de las elecciones, y además servidoras públicas, consejeras que estaban en su cargo y que estaban viviendo violencia política. Y esto sí lo quiero también
reiterar, porque es importante que ahora nos acompañen los soples, algunos soples, sobre todo de las áreas de género, porque no en todos los soples hay áreas de género, y de ahí la importancia de poder mirar esta problemática con una mirada mucho más amplia, desde los derechos humanos, pero también desde la interseccionalidad, como lo planteamos desde los feminismos, ¿no? Es decir, cómo en una dinámica intervienen, interactúan varios factores, pero también actores desde diferentes ámbitos, ¿no? No es lo mismo el estar trabajando, postularse, o bien desplegarse en su cargo en la montaña de Guerrero, que en la Ciudad de México, que en Sonora o que en Yucatán, ¿no? A eso me refiero, cómo interactúan en este sentido y hacen un poquito más complejo cómo intervenir en estos temas en la parte sobre todo psicoemocional y que parte de una participación política, es decir, del desempeño de cargos que tienen que ver con el poder, tienen que ver con agendas, tiene que ver con articularse con muchos actores, de ahí la complejidad, ¿no? Entonces, pensamos en este instrumento porque cuando veníamos acompañando sobre todo a las síndicas, nos dimos cuenta que el estar viviendo violencia política les estaba afectando de forma fuerte el desempeño en su cargo. Y esto es muy importante que lo tomemos en cuenta porque por eso creamos este espacio, ¿no? En términos de que las mujeres sepan identificar, primero que sepan que existe, segundo que la puedan identificar, tercero que lo tomen como herramienta para fortalecerse, es decir, yo tengo esta problemática, ¿qué hago? ¿Cómo actúo? ¿No? Lo importante es cómo agarro mi centro de nuevo para seguir el desempeño de mi cargo de forma fortalecida, empoderada, con presencia. Entonces, no sé si ustedes recuerdan, pero en el 2018, ETELEC, yo me acuerdo, en sus informes comentaba que había sido muy alta la violencia política contra las mujeres y posterior a las elecciones aumentó el 100%. Esto para nosotras fue un indicador tan importante que dijimos, tenemos que entrar a la dimensión de la subjetividad, ¿no? En términos del desempeño del cargo. Entonces, de ahí que pensamos en estas herramientas psicoemocionales para poderles darles elementos en la parte, en el espacio privado, público y político, ¿no? Es una herramienta que para contribuir a la conciencia sobre la importancia de mirarlo, de mirar el impacto de la violencia en mi persona para poder entonces asimilarla, trabajarla y procesarla de tal forma que no me afecte en mis acciones políticas, ¿no? Y además familiares y privadas, ¿no? Fue pensada también para incidir y combatir la impunidad institucional de las instituciones, claro, que atienden casos de violencia política por razones de género. Sabemos que en las instituciones hay toda una revictimización cuando llegan las mujeres a denunciar y queremos colocarlo en este contexto para que los servidores, las servidoras públicas ubiquen la importancia del tipo de atención que le dan a estos casos, ¿no? A todos los que tienen que ver con las violencias contra las mujeres, pero en este caso nos estamos abocando exclusivamente a la violencia política contra las mujeres por razón de género. Y bueno, lo planteamos también como un elemento para colocar sobre la mesa el replanteamiento del quehacer del servidor y la servidora pública y dignificar ese quehacer profesional del servidor público, ¿no? Hay mucha revictimización, pero también hay corrupción, hay omisión, etcétera. Sí pensamos que estas cosas sí hay que analizarlas, colocarlas sobre la mesa y plantearnos cambiar, modificar prácticas, ¿no? Yo voy a ahondar un poquito al final sobre este punto. Y bueno, finalmente contribuir a la capacitación de organizaciones de la sociedad civil que están en el tema y que acompañan también casos de violencia política, así como los profesionales que forman parte de las instituciones involucradas en esta problemática.
La siguiente, por favor. Bien, el contenido general de este instrumento de entrada es, obviamente, ¿por qué mirar esta violencia política desde una perspectiva de género, que nos lleva a juzgar con perspectiva de género? Esta herramienta que nos dieron mucho desde ya hace años desde el tribunal, que era, ustedes seguramente lo conocen, este material que tiene que ver precisamente, se llama así, juzgar con perspectiva de género, vemos que no es tampoco tan utilizado, en algunos casos no lo conoce, ¿no? Entonces, ahora es cuando traer a la mesa en nuestra práctica institucional esta nueva mirada desde una cuestión también desde los derechos humanos, el respeto a la participación política de las mujeres, en un contexto que estamos planteando como un México democrático y que sabemos que si no estamos las mujeres libres de violencia, no del todo es democrático. Entonces, a eso me refiero con replantearnos las prácticas de tal forma que seamos muy consecuentes en nuestro quehacer cotidiano, en la institución, en el cabildo, etcétera, ¿no? Creo que también en nuestra vida personal, ¿no? Tiene un cuestionario para identificar los tipos de violencia o sus manifestaciones, cuenta con una vertiente muy desde la atención psicológica, pero también una fuerte dimensión desde lo psicosocial. Y aquí hago hincapié en esto porque sí hay una parte psicológica para entender y para atender estas vivencias, pero también la dimensión psicosocial nos ayuda a colocarlo en este análisis de contexto que comentaba yo la otra vez en la Fiscalía. A veces intervenimos y no tomamos del todo en cuenta el contexto donde nos estamos ubicando. Entonces, la idea es hacer análisis contextuales específicos para esa mujer, en ese entorno, en ese momento y con esos actores. Y creo que también esto nos sirve mucho para interactuar con las instituciones involucradas, porque a veces trabajan todos como por su lado, y aquí lo importante es cómo hacemos coordinación para que las cosas resulten mucho mejor, con mayor éxito, con mayor impacto, ¿no? Plantea una caja de herramientas psicoemocionales, plantea algunas prácticas que enfrentan la violencia política contra las mujeres por razón de género. Hay un decálogo muy sucinto, muy puntual. Les digo, quisimos hacerlo de forma muy sencilla, pero que nos ayudara a colocar bien el tema en la comunidad, como con las senadoras o las diputadas que sabemos que están viviendo violencia política al interior de sus espacios de participación, ¿no? Y, en fin, al final se plantea un directorio de las instituciones competentes a nivel federal, ¿no? La siguiente, por favor. Yo les coloqué aquí la definición de la violencia política porque creo que en esta última versión, nosotras cuando nos dimos a la tarea de acompañar los casos de violencia política, en el 2018 no estaba tipificado como delito, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de mirar, le voy a mover un poquito a esta cosa. Ya. De ahí la importancia de mirar lo que se incorpora en esta definición. Y creo yo que hay que tener en la mira esta cuestión de, sí, la violencia política es toda acción o omisión, pero también incluida la tolerancia. En este país estamos muy acostumbrados a naturalizar las violencias. No, cero tolerancia a la violencia, ya, ¿no? Somos el séptimo lugar de país a nivel de América Latina en feminicidios, por ejemplo. Somos el primero en abuso sexual infantil. Somos el segundo en cuestiones de trata. ¿Ven? Hay un contexto adverso para realmente respetar la participación política de las mujeres en un ámbito de derechos. De ahí este planteamiento. Entonces, tiene que ver también con esta otra cosa que yo, este otro elemento que yo les subrayo, el ejercicio efectivo de los derechos. Ahora con el tema de paridad nos hemos encontrado un nivel de simulación impresionante y eso creo que no es un tema
nuevo para ustedes, seguramente muchos o muchas de ustedes lo están viviendo, ¿no? Pero la simulación al interior de las instituciones electorales, la simulación al interior de los partidos políticos es el pan de cada día. Y eso hay que visibilizarlo, hay que hablarlo, hay que decir que eso está pasando, ¿no? Y bueno, finalmente este otro elemento que se plantea como algo central. Sí, estas acciones omisiones que se basan en elementos de género, es decir, cualquiera de estas acciones que están planteadas como violencias tienen un impacto diferenciado por ser mujer o por ser hombre. No perdamos el foco. Entonces, por eso me era importante colocarles estos elementos que tienen que ver con la condición propia de ser mujeres en un ámbito tan machista y misógino como lo es México en muchos sentidos, ¿no? La siguiente, por favor. Les pongo aquí un ejemplo, ¿no? Solamente de cómo en el desempeño del servicio público político una mujer electa puede participar en alguna organización o en un partido político y cómo estos procesos sí implican el hacerle frente a una dimensión muy particular de estar viviendo violencia política por razón de género, ¿no? Entonces, yo les decía hace rato, esto está planteado para ser visible en la parte privada, pública y política. Ya sabemos que lo político, que lo público es político, pero preferí colocarlo porque cuando lo mencionamos, cuando lo verbalizamos, ubicamos mucho mejor la dimensión, ¿no? Bien, esto es centralmente para decirles, efectivamente, las mujeres vivimos violencia política antes, durante y después, pero no hay que quitar el ojo en el desempeño del cargo, ¿no? Ya habiendo sido electa, y creo que a estos casos hay que darles seguimiento, monitoreo, hay que colocarlos en la parte de la investigación también, y obviamente después en la dimensión política, ¿no? La siguiente, por favor. Es la violencia política contra las mujeres por razón de género y sus manifestaciones. Esto es lo que hemos encontrado en entrevistas, en muchos informes que ustedes los han visto desde varios espacios, desde el INE, TELEG, etcétera, las compañeras que trabajan en violencia digital, en fin. El problema con la violencia es cómo entre más tipos de violencia, es decir, más fuerte sea la violencia y durante más tiempo lo vivamos, son mucho más impactantes los rezagos que tenemos en nuestras personas. Entonces, si estamos viviendo violencia psicológica al interior del partido o en donde esté yo laborando como servidora pública, pero a la vez no me quieren pagar, entonces tiene que ver también con violencia económica. Tenemos hostigamiento sexual, pero tenemos violencia que se está presentando en las redes sociales. En fin, se dan cuenta cómo esto se va complejizando y bueno, sabemos, en estas elecciones, como en las anteriores, las violencias más fuertes fueron en el ámbito digital y la violencia simbólica. De ahí que se hizo también todo un trabajo en el Congreso para poder atender estas dos dimensiones, ¿no? En el ámbito digital y en la cuestión simbólica, ¿no? Lo simbólico es muy importante mirarlo porque es lo que más trabajo nos cuesta identificar. Es muy subterráneo, ¿no? Va y se mueve, cambia, ¿no? Entonces, pero es tan fuerte el impacto que también implica un fuerte daño a eh, nuestras emociones, ¿no? La siguiente, por favor. El impacto de estas relaciones interpersonales, yo les anoto aquí dos cosas porque a mí me parece que a veces sí nos hace falta poner sobre la mesa a qué nos referimos, con qué dimensión tiene. Y yo creo que
tiene una fuerte dimensión, porque impacta en la dinámica familiar de estas mujeres, que se verán muy afectadas, así como su relación de pareja, su relación con los hijos y las hijas, su relación con el equipo de trabajo, ¿no? Y por las personas cercanas, ¿no? Y en este sentido, el motivo de la afectación también será compartida por esas personas. No sé si me explico. Es decir, el estar, por ejemplo, acompañando en campaña a mi postulante y estar también expuesta a ese tipo de violencias, obviamente también me afecta. Yo recuerdo en alguno de los estados donde antes de que alguna candidata se lanzara a los medios a decir que iba a postular para el puesto político, para ese cargo, en fin, en la noche llegaron a su casa con armas, etcétera, pero el impacto en su familia fue muy fuerte, ¿no? Y esto obviamente tiene un objetivo, es demeritar la participación, pero además nos descoloca, pero además sabemos que tenemos un alto nivel de riesgo. Entonces, estar actuando en estos contextos sabiendo que hay un alto nivel de riesgo, pues obviamente que nos limita en algunas de las cosas que queremos hacer o cómo las queremos hacer y con quién las queremos hacer. Y esto tiene que ver incluso con mi agenda, con el cabildo político, con cómo me posiciono políticamente, etcétera, ¿no? Entonces, hay que mirarlo desde ahí. Está afectada también su familia, sus seres queridos, sus equipos de trabajo, y el objetivo es eso, crear miedo, limitar y deslegitimar incluso la participación, ¿no? La siguiente, por favor. ¿Qué tipo de atención entonces pienso yo que se debe recibir? Que les dé curiosidad y lo busquemos, porque la imagen dice muchísimo. Esa mujer tenía... ¿Sí se escucha? ¿Se escucha? ¿Aquí? Sí, es que se cerró desde afuera, entonces, bueno, ya está acá. Nosotros pensamos desde CIPE que en esta atención psicológica y de acompañamiento psicosocial tiene que considerar esto, comprender el origen de la violencia estructural, comprender la violencia machista y misógina, por qué estamos en este lugar, hablando de este país, sabemos que es un problema global, sin embargo, en este país hay que hacer cuestiones muy puntuales, y bueno, recordemos también que si bien está esta violencia estructural y que baja a través de mandatos, de instituciones, sabemos también que hay prácticas y las prácticas las tenemos los seres humanos, hombres y mujeres, pero creo yo que hay que ya atender, pero de verdad, sin simulación, el tema del machismo y la misoginia, y creo que este tema hay que atenderlo ya muy bien, muy concretamente, con propuestas muy claras, con seguimiento y con evaluación con los hombres, con nuestros colegas, con las personas que pensemos que están ejerciendo violencia o que tienen una dinámica muy inclinada a eso, ¿no? Recuerden que tiene que ver con un patriarcado que nos da mandatos y que cuando nosotras queremos entrar al ámbito del poder, pues obviamente los hombres también, ¿no? Reaccionan, ¿no? Pero de aquí la importancia de poder colocar estas cuestiones de la desigualdad vía la igualdad entre hombres y mujeres, con políticas públicas muy claras, muy robustas,
para poder incidir en este imaginario colectivo que naturaliza mucho la violencia contra las mujeres, naturaliza mucho la violencia de los hombres, y creemos que esto también hay que trabajarlo de forma, les digo yo, muy puntual, porque desde CIPE hemos venido trabajando el tema de la violencia de los hombres, la violencia que ejercen los hombres, y bueno, hasta ahorita no hay tampoco una propuesta que esté bien evaluada y que sepamos que tiene un resultado pues satisfactorio, ¿no? Entonces, yo se los coloco porque sobre esto hay que también entrarle de forma a su complejidad, ¿no? En fin, nosotras vamos a entrar también a este tema desde estas herramientas y queremos trabajar también esta dimensión con los hombres, ¿no? Bien, creemos también que tienen que recuperar, tienen que tener muy claro recuperar sus capacidades y el manejo de estas emociones para lo que yo les decía, avanzar, ¿no? Con fuerza, con poder interno, ¿no? Desde nuestras agendas. Identificar los riesgos y hacer también un plan de seguridad. Yo les reitero aquí el asunto de hacer el análisis de contexto vía las varias instituciones que están involucradas en este tema de la violencia política contra las mujeres. Es importante hacer como estos planes en alianza también con otras instituciones y también, bueno, identificar sus recursos y las redes de apoyo por parte de las mujeres y sus personas cercanas y creo yo también familiares, ¿no? La siguiente, por favor. Yo les hago esta nota de por qué consideramos que el acompañamiento psicosocial es importante. Lo hemos utilizado en otros espacios que tienen que ver con otras dimensiones de las violencias hacia las mujeres y pensamos que es una herramienta importante para expresar los daños que implica el impacto emocional de estos hechos. El acompañamiento psicosocial lo que hace es que de entrada nos coloca en el contexto, nos coloca como un actor político, nos coloca en entramado con otras redes, con otros actores, les digo. Entonces, de ahí la importancia de sí vislumbrarlo desde este lugar, acompañando, reconstruyendo lazos sociales, con el desarrollo de potencialidades individuales que también permitan restablecer sus derechos, y en este caso los derechos políticos y político-electorales, y también en un ámbito del desarrollo de su proyecto de vida, ¿no? Cuando hay candidatas que tienen un alto nivel de riesgo porque son amenazados por el crimen organizado, por elementos que van más allá de nuestro alcance, es muy importante ubicarlas en este contexto más sostenido, con mayor estabilidad y también obviamente con una estabilidad socioeconómica, ¿no? Porque a veces nos hace desplazarnos incluso de algunos espacios que consideramos es nuestro espacio de participación política, ¿no? La siguiente, por favor. Bien, esta caja de herramientas psicoemocionales tiene la idea clara de ubicar bien la violencia, identificar las emociones y permitirse sentirlas. A veces nos negamos a asumir, esto me está pasando y esto estoy viviendo, y no puedo, o sea, necesito tomar las riendas, ¿no? A veces nos cuesta trabajo asumirlo, identificarlo. Les digo porque en acompañamiento con este asunto, por ejemplo, en el caso de las síndicas, costaba mucho trabajo reconocer, así estoy de vulnerable y tengo que atenderlo de otra forma. Entonces, nos enfrenta también a cuestiones personales, ¿no? De ahí la importancia de ubicarlo, permitirse sentirlas, entonces procesarlas y venga, a colocarnos en otro lugar, ¿no? De ahí la importancia. Asumirnos como personas sujetas de derechos y como mujeres, como seres humanos autónomos. Y finalmente se brindan herramientas para enfrentar el miedo, el manejo del estrés,
el ver el asunto del autocuidado, pero el vínculo también con la seguridad personal y comunitaria y familiar. La siguiente, por favor. Las prácticas son como en estos 4 ejes para enfrentarlas, que tiene que ver con el fortalecimiento de la asertividad, construyendo una autonomía y una individuación, a veces ante hechos muy fuertes vividos de violencia. A veces les digo, nos descolocamos de tal forma que esto hay que recuperarlo, ¿no? Fortalecemos los elementos de resiliencia, porque estando ya aquí, ya tenemos elementos resilientes. Lo importante es ubicarlos de nuevo y fortalecerlos, ¿no? Y el otro componente, el gran componente final, es crear estas estrategias de seguridad en contexto particular. La siguiente. Este es el breve decálogo que yo les comentaba, ¿no? Que está aquí, solamente se los puntualizo, está desarrollado, pero tiene que ver con una forma muy sencilla en la comunidad de identificar y acudir a tu red de apoyo, evitar como estos pensamientos fatalistas, sino, les digo, agarrar el camino y decir, a ver, en este sentido, ¿qué puedo hacer? ¿Con quién cuento? ¿Por dónde camino? ¿No? Buscar maneras de adaptarse a las contingencias, a estos hechos que de repente no pensamos que nos fueran a pasar y ahí estamos, ¿no? Es importante ser claras en las metas personales, no evitar estas decisiones definitivas como para poner límites, conocerse a una misma, saber quién nos rodea también, mantener las cosas en perspectiva siempre, eso nos ayuda, el optimismo, el cuidar de mí misma y acercarse siempre, crear redes importantes con las mujeres en nuestro entorno familiar, de trabajo, comunitario, etc. Y finalmente, la siguiente, por favor. ¿Hacia dónde vamos con este instrumento? Miren, yo les planteaba al inicio que la idea que yo quería tener hoy con ustedes, desarrollar hoy con ustedes, era precisamente decirles que está este instrumento. No quise colocar cuestiones puntuales porque creo yo que hay que trabajar estos elementos muy, muy puntuales con las mujeres solamente, y traer algunos elementos de este instrumento y abonar con otros, con los hombres. Entonces, desde ese lugar, por eso es que les planteo esto en términos generales, que sepan que está este instrumento, que lo estamos empezando a utilizar y que desde CIPE lo vamos a presentar, este material, a nivel nacional y en América Latina, con las redes incluso de observatorios que tenemos hacia afuera. Queremos conformar una red de servidores y servidores públicos capacitados y comprometidos en este tema, que puedan atender ética y profesionalmente las denuncias por violencia política, que nosotras sabemos que podemos tener un auditorio de 100, 200, 300 personas. Si vamos a contar con 5, 10 servidores públicos, con esos contamos, ¿sí? Así está de difícil el entramado en las instituciones. Afianzaremos también las redes de apoyo entre mujeres, y finalmente contaremos con un director especializado, así hacia pequeñito, pero va a ser especializado con perspectiva de género, desde una mirada interseccional y desde los derechos humanos y el respeto a la participación política de las mujeres. Y yo quería cerrar comentándoles que me parece que en los soples, en las fiscalías, en los tribunales, es muy importante vislumbrar el quehacer político de los servidores y las servidoras públicas en términos éticos y en términos del respeto a los derechos humanos, porque vemos que bueno, la impunidad en este país está a más del 98%. Entonces, díganme ustedes en qué circunstancias estamos, ¿no? ¿Qué pasa con las instituciones? ¿Qué tenemos que replantearnos? ¿Qué prácticas tenemos que cambiar? Ajá. Sabemos que existe la violencia institucional, y les comentaba yo el otro día, o sea, la violencia institucional siempre va por dos vías. En mi práctica profesional hacia la persona a la que yo estoy atendiendo,
y la otra vertiente va hacia el interior de la institución, que es el contexto que tienen estos servidores y servidoras públicas, ¿no? Entonces creo que hay que replantearnos estas prácticas institucionales, ver cómo hacemos cambios para realmente tener resultados pues más exitosos en el acceso a la justicia, ¿no? A veces decimos, hay que irnos a campañas para denunciar, etcétera, pero el problema es, sí denunciamos, pero ¿qué pasa también con las instituciones? ¿Cuál es el nivel de respuesta? Entonces, finalmente yo quiero colocar esta gran preocupación y la importancia de trabajar con estas instituciones en términos del cambio de las prácticas y para estar como en una disposición de servidor, de servidora pública para realmente solucionar estas problemáticas que tienen que ver con las violencias contra las mujeres, ¿no? Yo lo dejo aquí. No sé si tengan alguna pregunta, algo que podamos compartir, pero finalmente les digo, acá está este instrumento, les planteo, hagamos alianzas. ¿Pueden pasar la siguiente, por favor? Sí, es que en la siguiente están los datos, está mi correo electrónico, está mi celular, está en las redes sociales de CIPE. Cualquier inquietud, cualquier cosa que ustedes quieran compartir, algún asunto que quieran que podamos atender, aquí estamos. Y les planteo, hagamos alianzas para poder trabajar esta propuesta a nivel local, en sus estados, y bueno, en el caso acá de Tabasco, pues bueno, dispuesta para poder hacer alianzas y articular acciones en este sentido. Pues bueno, yo me despido, muchísimas gracias por la escucha y bueno, acá estoy, maestro. Teresa Pérez Vázquez, quien es directora ejecutiva del Centro de Investigaciones para la Equidad Política Pública y Desarrollo, CIPE. Le agradecemos mucho que nos haya compartido sus redes sociales, precisamente era una pregunta que yo le iba a hacer, porque bueno, ese es uno de los medios más importantes y más inmediatos para poder conocer cuál es el trabajo que ustedes están desempeñando. Tengo por aquí alguna pregunta de Robert Agner Alvarado y dice, ¿qué tratamiento se debe dar cuando una mujer sufre violencia de género por un superior jerárquico, pero este se esconde tras notas anónimas de desprestigio, calumnia y difamación publicadas en páginas de Facebook o periódicos locales? Pues la intención es crear una mala imagen de la mujer en el cargo. Esta es una de las preguntas. Yo le preguntaría cuándo tiene planeado hacer esta presentación de este documento, porque ahí en algunas de las láminas nos compartió usted que están planeando en presentarlo, no solamente aquí a nivel nacional, sino también en América Latina, y nos gustaría estar muy al tanto para pues enterarnos de manera más profunda de este material que usted está elaborando. Muchas gracias por la respuesta. Gracias, maestro. Pues a la pregunta de cómo atender este asunto con una mujer que está siendo violentada por un jerárquico, pues es precisamente lo que yo les planteaba en esta propuesta. Primero que nada es acercarse a espacios donde ayudemos a entender qué está pasando, ¿no? Quien hace la pregunta, si usted quisiera dar nuestros datos a esta persona, si es que lo quiere atender de esta forma, pero sí creo que es muy importante tener como este acompañamiento psicoemocional, que ella entienda qué está pasando y crear una estrategia para ir enfrentando a este contexto de poder, porque si es por un jerárquico, miren, eso nos pasó con algunas entrevistas que hicimos a consejeras. Hay tanta simulación y está a veces tan visible y tan oculta la violencia, tan visible que lo vemos quienes estamos alrededor,
invisible porque no logramos cachar muy bien a las que estamos directamente involucradas. Entonces, sí lo que hicimos fue acompañar a esta consejera, que sepa que tenemos otra mirada del tema, que tiene todo un apoyo, que la puede fortalecer y crear una estrategia muy particular para enfrentar eso en su institución. Y les digo, no es lo mismo actuar en Guerrero que en Ciudad de México o en Tabasco. Ajá. Entonces hay que hacer análisis de contexto, hay que ver muy bien cuáles son los actores. O sea, no es así nada más. No podemos generalizar las cosas. Por eso yo les vengo planteando, es un tema complejo, no es cualquier cosa, dejemos de naturalizar, hay impactos importantes y entonces hagamos análisis de contexto individuales también y hagamos una estrategia para atenderlo, ¿no? Yo estoy a su disposición si quiere dar mis datos y bueno, pues eso es lo que yo puedo decirle ahora. Me parece importantísimo que usted, quien hace la pregunta, lo comente con ella y que pueda actuar ya, y a lo mejor más fortalecida puede entonces denunciar, o si quiere denunciar ya. Ajá. Entonces, obviamente tenemos los instrumentos también. Lo que quiero decir es que es muy importante que no nos quedemos callados. Miren, no solamente es la persona que está viviendo violencia en ese entorno. Para los que lo sabemos, también tendríamos que actuar. Este no es un problema individual, es un problema colectivo, es un problema público, no es privado. De ahí la complejidad de incidir. O sea, hay que incidir desde varios lugares. Ajá. Y que sepamos que este tema no es personal, no es como cuando oyen a la pareja que la está maltratando, no. El que yo lo esté escuchando está afectando también a mi persona en términos de la violencia. Es decir, yo tengo impacto también en mi dimensión psicoemocional por estar escuchando esa violencia. Ajá. Algo pasa también en mi cuerpo que lo está recibiendo. Ajá. Entonces, de ahí la importancia de actuar en colectivo, en grupo, como institución. Yo observo que en las instituciones, sobre todo los niveles jerárquicos, son muy protegidos. ¿Qué pasa con estas personas que protegemos a este hombre o mujer? Sobre todo, la gran mayoría son hombres que por su desempeño en su cargo y por el nivel de poder que tienen, creen que pueden ejercer estas acciones con sus subordinados, ¿no? Eso es lo que hay que visibilizar, ¿no? Por eso yo les decía, hay que trabajar también el tema de las masculinidades desde otras miradas, no solamente desde las nuevas masculinidades. ¿Quién sabe si existan las nuevas masculinidades, no? Porque yo veo las mismas prácticas todo el tiempo. Por eso yo les decía, actuemos éticamente desde esa complejidad y seguimiento, monitoreo y veamos el resultado. Y bueno, maestro, usted preguntaba, lo vamos a empezar desde enero, febrero, y también en el ámbito de América Latina, este instrumento y desarrollando estas otras vertientes que yo les compartía hace un momento. Muchas gracias. Yo les aviso si quiere, maestro, yo voy a después tener sus datos con nuestra amiga querida que está acá. En fin, seguimos en contacto, por eso yo les planteo, hagamos alianzas, o sea, incidamos, trabajemos con estos instrumentos, ¿no? De ahí la importancia de que nos inviten a estos espacios, porque visibilizamos el trabajo que hacemos, pero también desde la mirada, ¿no? Desde donde lo hacemos y cómo pensamos que podemos realmente incidir, ¿no? Pues gracias. Muchas gracias por sus respuestas. Tenemos por ahí alguna otra pregunta que dice, ¿cuáles serían las estrategias psicoemocionales ante los casos de violencia política contra las mujeres por razón de género? ¿Existen algunas que aplican de manera general o no? Sí, no sé si lo preguntó antes o en qué momento de mi presentación, pero precisamente lo exponía yo en la presentación. Si hay elementos generales que tienen que ver con este tema que yo les decía, cómo entender el fenómeno, pero también desde la parte psicoemocional,
saber dónde estamos colocadas en términos de este patriarcado, de esta misoginia, de este machismo, pero también que tenemos elementos resilientes, tenemos elementos para enfrentar también jurídicos, pero en la parte psicoemocional tenemos redes de apoyo, tenemos espacios como nosotros, CIPE, muchas organizaciones. En fin, yo se los planteaba de forma más detallada en la presentación. Sí creo que hay elementos generales y creo que tiene que ver con esta parte de lo psicoemocional en un contexto de derechos y en un contexto de fortalecer la resiliencia, de entender qué nos pasa, de crear estas redes, de hacer un plan estratégico muy puntual en contexto y a partir de entender esto, con estas herramientas, de nuevo desarrollarlas, colocarme en mi centro e irme de nuevo a cómo continúo yo en estos espacios de participación, ¿no? Sí creo que es imprescindible la mirada de género, o sea, no podemos dejarla fuera porque es la que nos coloca en esta otra mirada, ¿no? ¿Dónde estoy colocada y cómo para poder esta mirada de género también en un contexto de derechos, de interseccionalidad y validando, ¿no? No todo lo contrario, como hay algunas propuestas desde la psicología muy convencional. Muchas gracias. Aprovechamos para saludar al diputado Rafael Elías Sánchez Cabrales, presidente de la Comisión de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Obras Públicas, y a la diputada Isabel Yasmín Orueta Hernández, primera secretaria de la Mesa Directiva del primer periodo ordinario de sesiones del Congreso del Estado de Tabasco. Muchas gracias por acompañarnos. Pues muy bien, si no hay más preguntas, hemos llegado casi a la conclusión de esta charla. Yo solamente quisiera comentar que considero que este factor psicológico que está inmiscuido en los temas de violencia política es uno de los más importantes y que tal vez es uno de los que no se trate tanto. ¿Por qué? Porque nosotros somos una institución que se encarga de revisar procedimientos especiales sancionadores y nos ocupamos de sancionar la conducta, pero también canalizamos desde un principio, desde que acuden ante nosotros las mujeres que consideran que están sufriendo de violencia, las canalizamos con el Instituto Estatal de la Mujer y ahí tienen una atención psicológica y les ayudan a afrontar durante todo el proceso que nosotros llevamos a cabo, un procedimiento especial sancionador, pero también de manera posterior, una vez ocupado el cargo, que creo que también esto es una de las cosas más importantes que usted nos ha mencionado, que esta violencia tiene consecuencias psicológicas inclusive ya cuando se está desempeñando a las mujeres en el encargo, ya sea por elección popular o a través de designación. Este acompañamiento que se debe tener es muy importante porque, como dice usted, esto puede mermar en el desarrollo que tengan las mujeres en el trabajo, en el cargo que han obtenido. Y creo que aquí cobra todavía mayor importancia de este decálogo que pude observar, el punto 1, que se llama acudir a tu red de apoyo. Es el primer punto que usted nos menciona. ¿Por qué? Porque en la actualidad, con el crecimiento del número de violencia, de actos de violencia política contra las mujeres, considero que lo más importante y lo que les ha funcionado más, inclusive por ahí vi algún comentario con respecto a esto, es este apoyo que reciben de otras mujeres, las redes de apoyo que se han creado, que inclusive aquí nosotros en el proceso electoral pasado, la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación emprendió una red de apoyo a candidatas, en la cual las candidatas a través de su partido político nos brindaban todos sus datos para tener una red y que nosotros sea fácil de localizarlas por si tenían
que denunciaran algún acto de violencia política. Inclusive, una de las reformas que hicimos a nuestro reglamento de denuncias y quejas era que las denuncias las pudieran presentar a través de medios virtuales. Si se sentían que estaban en peligro y que inclusive podían correr peligro, acudiendo de manera física al instituto, la denuncia podía ser de manera virtual. Y esa fue una de las herramientas que nosotros les brindamos a las mujeres para que se sintieran un poco más seguras si este riesgo que ellas consideraban que estaban sufriendo pues era un riesgo alto, ¿no? También apunté por aquí evitar pensamientos negativos y fatalistas, que creo que son algunos puntos del decálogo que puede ser de manera general, así lo preguntó alguien. Ser clara en las metas personales, no evitar decisiones definitivas, buscar maneras de adaptarse a las contingencias. Pero bueno, yo creo que de todo lo que usted nos mencionó, para mí creo que lo más importante es el trabajo que tenemos que hacer las instituciones para poder canalizar a las mujeres a que las ayuden de manera psicológica. ¿Por qué? Porque pues, nosotros como Instituto Electoral carecemos de esta especialización y necesitamos de las alianzas, las cuales ya las tenemos con el Instituto Estatal de la Mujer, para canalizar a las mujeres y que sean ayudadas en esta parte psicológica. Aquí Daliana sabe muy bien de lo que estoy hablando, porque le ha tocado mucho atender a muchas mujeres que han tenido el valor de acudir y pues solicitar ayuda. También apunté, y ya para ir terminando, el tipo de atención que deben de recibir las mujeres en esta situación de violencia política. Y usted mencionó también algo muy importante, que es analizar el contexto en el cual sufrieron esta violencia, porque pues, no es lo mismo que una mujer haya sufrido violencia en el norte del país, en el centro, que en el sur, o inclusive hablaba también de algo muy importante, que es la interseccionalidad, ¿no? Que en una persona pueden confluir diferentes tipos de categorías de discriminación. Puede ser una mujer, puede ser joven, puede ser indígena, y también puede ser de la comunidad LGBTIQ y más. Y entonces eso dificulta todavía más el desarrollo que pueden tener estas mujeres para lograr ser candidatas, para lograr acceder a un cargo de elección popular, porque pueden sufrir mayores tipos de discriminación. Y creo también que es muy importante el apoyo que cada partido político le dé a las mujeres, porque en principio el lugar en el que primero deberían de sentir un refugio, porque están preguntando aquí a qué refugios pueden asistir, el primer lugar al cual las mujeres deberían sentirse seguras para asistir a un lugar que las pueda ayudar sería en su partido político. Y aquí cada partido político también tendría que tener estas unidades de apoyo psicológico para que sea la primera puerta a la que puedan tocar, y no tener que andar buscando fuera de su partido ayuda, si es el partido el que en primer lugar tendría que tratar de protegerlas, ¿no? Hay una pregunta de la diputada Darile Marroy: ¿a qué refugios pueden asistir las mujeres violentadas en sus hogares que no son mujeres dedicadas a la política? ¿Lo respondo, maestro? Sí, por favor. En cada estado hay un centro de justicia para las mujeres. Hay una red de refugios, sí, a nivel nacional, que los datos no se dan por cuestiones de seguridad en este espacio. Y bueno, lo decían hace un momento, el Instituto Estatal de las Mujeres también tiene que tener esta atención. En la Secretaría de Salud también hay atención para los temas de violencia, de violencia familiar y violencia de género. Y bueno, también en los institutos municipales de la mujer, ¿no? Yo quiero comentar algo que me parece que es importante que ustedes sepan. Yo lo que les planteo es que este tema, aun cuando ustedes piensen que no están viviendo violencia política por razón de género,
Cuando yo les digo hagamos alianzas, es vivan o no vivan la violencia política, creo yo que tenemos que propiciar el atender esta problemática. De ahí es que les digo, hagamos alianza. O sea, yo les propongo que cuando empecemos estos talleres veamos muy puntualmente cuál es la ruta, cuáles son los instrumentos muy puntuales para atenderla, porque les digo, una cuestión muy puntual es cómo lo trabajamos con las mujeres y cómo tendríamos que trabajarlo también con los hombres. Ajá. Entonces, y les digo, no es una receta así nada más, si hay cuestiones muy generales como yo las compartí, por eso les digo, está este instrumento, utilicémoslo y trabajemos en la complejidad con quienes quieran asistir a nivel estatal o municipal o local, en cada una de las instancias, ¿no? O hagamos talleres en estos soples, ¿no? En los soples también hay mucho por hacer, la verdad. Sí creo que hay que entrarle muy fuerte también en el tema de los soples, así como en los partidos políticos. Me acuerdo, les digo, cuando empezamos con esto que no estaba tipificado un delito y que la idea es que los partidos políticos empezaran a desarrollar cómo iban a atender los temas de violencia política, pues todos lanzaron su protocolo. Cuando preguntamos, ¿los utilizaron? Ninguno los había utilizado. A eso yo me refería con la simulación. O sea, el partido político es una organización, pero también es una institución a nivel electoral. Entonces, planteémonos qué estamos haciendo desde el cargo que tenemos. Dignifiquemos también el cargo. Hagamos otras prácticas. Seamos consecuentes con el contexto político que tenemos en nuestros estados y a nivel nacional en este país. Muchísimas gracias. Pues no veo más preguntas. Si quieres, Dali, pasamos a la etapa de entrega de reconocimiento. Claro. Y les pido un fuerte aplauso para la ponente. Gracias. Muchísimas gracias, maestro Mejía Naranjo. De verdad, excelente disertación. Igual, nuestra conferencista Tere, muchísimas gracias por la aceptación. Y pues bueno, esperemos seguir avanzando, sensibilizando y poder realizar estas estrechas y vínculos institucionales dentro de nuestros estados. Y muy bien, es cierto, creo que tenemos que incidir desde casa. Creo que los partidos políticos, gracias, porque sé que hay una mayoría de diputados y diputadas que se encuentran aquí, y pues créanme que ya existen unos lineamientos que el Instituto Nacional Electoral aprobó el 28 de octubre, en la cual son unos lineamientos para que los partidos políticos nacionales y locales prevengan, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la violencia política contra las mujeres. En esos lineamientos mandata realizar estructuras a sus estatutos, porque no únicamente como nosotros como autoridades electorales o como instituciones o quienes integran en el Observatorio de Participación Política de cada estado, tenemos esa responsabilidad, sino que también los partidos políticos. Por lo tanto, es importante incidir. Y pues bueno, no más preámbulo, quiero conceder el uso de la voz al licenciado al consejero Hernán González Salas, consejero electoral y presidente de las comisiones permanentes de denuncias y quejas y de seguimiento de servicio profesional electoral nacional electoral de este Instituto Electoral, para hacer entrega de las constancias y reconocimientos de nuestra ponente y nuestro moderador. Adelante, maestro, por favor. Muchas gracias, Daliana. Muy buenas tardes a todas y todos. Para mí es un verdadero honor, a nombre del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, otorgar la presente constancia a la maestra Teresa Pérez Vázquez por su destacada participación en la conferencia magistral Estrategias psicoemocionales para enfrentar la violencia política contra las mujeres en razón de género, efectuado el día 6 de diciembre de 2021, Villahermosa, Tabasco, México, firmado por la maestra Roselvi del Carmen Domínguez Arévalo, consejera presidenta provisional del IEPC Tabasco, y el maestro Armando Antonio Rodríguez Córdoba, secretario ejecutivo del IEPC Tabasco. De la misma manera, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco otorga la presente constancia al maestro Víctor Humberto Mejía Naranjo por su destacada participación moderando esta conferencia magistral, Estrategias psicoemocionales para enfrentar la violencia política
contra las mujeres en razón de género, efectuado el día 6 de diciembre de Villahermosa, Tabasco, firmado por las mismas autoridades. Muchas felicidades. Pues bueno, muchísimas gracias a todos y a todas y a todos a quienes nos acompañaban, a nuestras autoridades, y créanme que esperemos y nos vemos el día 9 de diciembre, que tendremos por ahí un conversatorio que va a estar súper de lujo a las 12 de la tarde, va a ser un conversatorio desafíos de la persecución, investigación y prevención de los delitos en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género. Y pues bueno, aquí el maestro Vladimir va a estar moderando ese conversatorio. Y pues bueno, muchísimas gracias a todos y pues que pasen una linda tarde. Hasta luego. Gracias, buena tarde.